Quedan días para el Early Access y algunos más para la beta, por lo que antes de jugar deberías de saber lo siguiente. Primeramente la predescarga, la cual podrás realizar a partir del día 15 de marzo a las 5 de la tarde hora española para el Early Access y el mismo horario para la beta abierta pero del día 22 de marzo. Y aquellos que hagan la predescarga del Early Access no tendrán que hacerlo para la beta. Como es obvio, en esos días que cierran el servidor no tienen previsto ningún tipo de cambio en el juego. El acceso a la beta se realizará los días 17 y 24 de marzo a las 5 de la tarde. Tras completar el prólogo, nos dejarán en la ciudad de Kiyobashi, que se trata de nuestro centro de operaciones, donde tendremos total libertad para continuar con el acto 1 de la historia, donde buscaremos pistas sobre Lilith para comenzar su persecución. Podremos hacer también misiones secundarias, búsqueda de altares de Lilith que nos proporcionan un aumento en nuestra estadística principal de forma permanente y para todos nuestros personajes. Despejar los fuertes asediados por los demonios para desbloquear ciudades, mazmorras o eventos de los cuales encontraremos dos tipos. Eventos de mundo, que se tratan de completar unos objetivos rápidos que nos llevarán poco tiempo, y eventos de legión, que se tratan de objetivos que nos llevarán más tiempo que los anteriores, y estarán marcados en el mapa o se desbloquearán tras limpiar algún fuerte. Además, indican que estos se podrán completar más de una vez, así que entendemos que se trata de un evento repetible a gusto. Tampoco podían faltar las mazmorras, las cuales desde la misma nos recomendarán un nivel mínimo de acceso y será la que nos permitirá equiparnos para uno de los eventos favoritos, los bosses de mundo. En esta beta solo tendremos un boss de mundo, y se trata de Ashaba, un enorme boss que podremos encontrar los días 18 de marzo a las 6 y a las 8 de la tarde y el día 19 de marzo a las 6 y 8 de la mañana, donde me podréis encontrar enfrentando a este boss cara a cara en mi directo de YouTube. También lo tendremos disponible en la beta abierta, los días 25 y 26 a los mismos horarios, salvo el día 26, que estarán disponibles a las 7 y 9 de la mañana. Todo este contenido indicado se podrá hacer con tu grupo de amigos u otros jugadores, a excepción del boss de mundo, que como es obvio, será necesario realizarlo entre varios jugadores, pues su dificultad será elevada, por lo que no olvides enfrentarlo a nivel 25 y bien equipado si quieres hacerte con su gran botín. Como último detalle os informo que para jugar la beta no será necesario las suscripciones de Xbox ni la de Play, excepto en Alemania. Recordad que esto es solo para las betas que se vienen. El juego de salida sí requiere de estas suscripciones. De todas maneras, cualquier duda, petición o aporte que queráis realizar al respecto, podréis hacerlo desde la caja de comentarios de este vídeo o en el foro oficial de Diablo 4 que estará disponible a partir del 17 de marzo en su página oficial. Y bueno, gente, hasta aquí un pequeño resumen de las últimas noticias que nos han estado dando estos últimos días, ¿vale? Aparte de esto, quería comentaros también otra cosilla que no venía dentro del resumen, lo he encontrado yo aparte, y es este Twitter de Rod Ferguson, que sabemos pues, que es un alto directivo de Diablo 4, afortunadamente, que nos indica que, bueno, que es increíble que tengamos tanta emoción en torno a la beta, que nos encante el cachorro que nos van a regalar si llegamos a nivel 25, que vamos a llegar, y nos dice: hemos recibido algunas preguntas sobre Diablo 4 en Game Pass y quiero informarles que no tenemos planes para eso. Bueno, y luego nos vemos en santuario, bla, 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 bla. Es muy curioso, ¿vale? Porque sí que confirmaron que Diablo 4 saldrá en el Game Pass. De eso, en el Game Pass, si tú te metes, te sale Diablo 4. La cosa es que, bueno, no sé si es por el traductor o cómo, pero creo que no se entiende bien el plan. Supongo que lo que están diciendo es que al principio, cuando salga Diablo 4, el 6 del 6, no va a salir para el Game Pass, que solo meterán en un futuro. Es lo que yo quiero suponer, porque la verdad, diciéndolo así, tal cual, no tenemos planes para eso. Bueno, a ver, dijisteis que sí iba a salir y demás, pero supongo que será al inicio, ¿vale? Simplemente quería comentarlo para que lo tuvierais en cuenta. Yo creo que es que a lo mejor no se ha expresado con suficiente claridad. Y bueno, aparte de esto, comentarios sobre el resumen. Pues sinceramente han comentado solo algunas cositas de las que incluirán. No han dicho que eso sea todo lo que vamos a ver. O sea, se supone que habrá más cosas. Esto ha sido por lo más relevante, lo más interesante.
pues luego pues, bueno, veremos las habilidades, tipos de misiones, algo de historia, etcétera, etcétera. No sé si añadirán alguna cosita más, así modo sorpresa, que no hayan comentado. No lo sé. La cosa es que sí que es verdad que estamos viendo que están poniendo toda la carne en el asador y es normal. Ya han tropezado muchas veces y saben que o lo dan todo o se pueden ir un poquito a la mierda. Entonces, es verdad que por Instagram y por Twitter hemos estado viendo un montón de notificaciones y cada día que se acercaba la beta, más notificaciones y más hype. Este último resumen, pues la verdad es que ha metido mucho más hype y aparte de mí, otros creadores de contenido que también crearán contenido sobre todo ese hype que tienen. Y bueno, pues simplemente indicar que es muy importante esta beta porque va a ser la primera, entre comillas, jugabilidad que se va a llegar a ver, ¿vale? Digo entre comillas, pero no es tanto, porque ten en cuenta que ya cualquier usuario va a poder jugarlo. Va a poder inspeccionar las habilidades, el equipamiento, la mazmorra. Va a poder inspeccionar ya la parte jugable de Diablo. ¿Que habrá algún que otro fallo, algún otro bug? Obviamente está en fase beta. Incluso a la salida algo habrá que veremos. Siempre y cuando no entorpezca lo que es la progresión del juego, creo que sería un logro bastante bueno. Y por último, comentaros porque me lo estoy viendo venir, que ya hay algunos que lo están escribiendo por los comentarios. Diablo 4 está basado en la base de Diablo 2 y Diablo 3. Quiere decir que Diablo 4 se asemejará muchísimo a Diablo 2, pero será como un Diablo 2 no mejorado, sino actualizado a la vida de hoy, ¿vale? Con un mundo abierto, unas habilidades un poco más abiertas, con más ramificación y demás. Y también veremos aspectos de Diablo 3, ¿vale? Por ejemplo, la rama de habilidades, de las habilidades que vamos a estar utilizando. Eh, es muy diferente a Diablo 3, pero veremos ciertas similitudes, ¿vale? En que tenemos ciertas habilidades para escoger y cada una pues tiene como su variedad, ¿no? O sus subtipos, ¿vale? Entonces, esperaros eso, una base de Diablo 2 mejorada en conjunto con muchos toques de Diablo 3. Y a todo eso, pues sumándole la cantidad de eventos, de bosses, el mundo abierto y bueno, un montón de detalles que todavía no sabemos nada. Del PvP no han comentado poco. De las skins no sabemos si a lo mejor en esta beta podremos entrar y ver algo de skin, nos regalarán algo para probarlas, o a lo mejor solo se limita a hacer pruebas del servidor. Nos queda mucho todavía por ver, ¿vale? Y esperemos en esta beta a ver qué nos depara. Así que nada, gente, nos vemos en Santuario. Recordad, el día 17 a las 5 de la tarde me tendréis por aquí en directo, entrando a Diablo y pues dándole caña. Os espero en el directo. ¡Chaito!